Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, Argentina. Bueno, estamos aquí para describir y explicar los resultados finales del canje de la reestructuración de la deuda pública externa. Ha finalizado la parte que quedaba del proceso de canje de deuda, que era la de reestructurar la deuda bajo ley argentina. De modo que hoy informaremos esos resultados e presentaremos el balance general de este proceso. Primero repasemos por qué era importante resolver esta situación de deuda insostenible. Sabemos que Argentina había transitado un proceso de endeudamiento entre el año 2015 y el 2019 que había llegado a una carga de deuda a la que no había manera de hacer frente. La carga de deuda lo que implicaba, si no se resolvía, era más recesión, más depresión económica, menos oportunidades, menos empleo, más pobreza, un país con peores perspectivas de desarrollo. Nosotros desde el primer día de gobierno planteamos que íbamos a reestructurar la deuda, que teníamos básicamente dos objetivos. Una era redefinir los compromisos del país de una forma que se pudiesen cumplir. Eso es lo que deuda sostenible quería decir, tener una carga de deuda que no hipotecase el futuro de Argentina, que le permitiese crecer y sostener ese crecimiento en el tiempo. Al mismo tiempo dijimos que queríamos maximizar la participación de los acreedores, pero sin poner en riesgo la premisa de restaurar la sostenibilidad. El día lunes anunciamos los resultados del canje bajo la ley de Nueva York, que como todos sabemos tuvo una participación masiva de nuestros acreedores. El 99% de esa deuda quedó reestructurada. En el día de hoy lo que tenemos es que el 98,8% de la deuda emitida bajo ley argentina, que equivalía a un monto de 41.715 millones de dólares, ha quedado reestructurada también. Y esto se ha hecho respetando la premisa de tratamiento equitativo. Se ha tratado de una forma similar a la deuda emitida bajo ley extranjera y a la deuda emitida bajo ley argentina, cuidando de ese modo a nuestra propia ley y sentando condiciones para que haya en Argentina un desarrollo de mercado de ahorro, de financiamiento, de capitales bajo nuestra propia ley, que es algo que necesitamos para los objetivos del desarrollo. En cuanto a números, lo que vemos es que en este gráfico las barras amarillas denotan lo que era el perfil de vencimiento de deuda en moneda extranjera denominada bajo ley argentina. Bueno, lo que ahora tenemos son las barras celestes. Como verán, se ha despejado muy fuertemente la carga de deuda en todo el horizonte y esto le da a Argentina otras condiciones. Sumado a esta situación del canje de deuda de ley argentina al canje de deuda bajo ley Nueva York, lo que tenemos es una confirmación de los resultados que habíamos anunciado el día lunes. Se ha logrado reducir la tasa de interés promedio de 7% a 3,07%, junto a una quita de capital del 1,90%. Básicamente lo que esto quiere decir es que mientras el sector público antes por cada $100 tenía que pagar 7 de intereses, hoy en día de cada $100 va a pagar 3 de intereses, y además va a haber un alivio mayor en los primeros años, permitiéndole al sector público contar con otras posibilidades de hacer políticas públicas y al sector privado poder operar en situaciones de mayor certidumbre que las que se presentaban antes de estos canjes de deuda. Un elemento adicional a destacar del canje de deuda bajo ley argentina es que también una parte de la deuda ha logrado especificarse. Son 685 millones de dólares que ahora pasan a ser deuda pública en pesos. Cuando comparamos los intereses que Argentina va a pagar en el tiempo, esa es la figura que se observa. Previo a todas estas operaciones de canje de deuda,
Argentina enfrentaba la carga que muestra la línea amarilla. Y luego de todas estas operaciones que el gobierno nacional ha llevado a cabo, se enfrenta a la carga de intereses que muestra la línea celeste, que está muy por debajo de la amarilla. O sea, todo lo que está entre lo amarillo y lo celeste es alivio en términos de carga de deuda para la República Argentina, es alivio para lo que los argentinos y las argentinas como un todo debemos enfrentar. Restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa fue una parte de este proceso de resolver la crisis de deuda. El otro desafío que enfrentábamos era el de normalizar el mercado de deuda pública en pesos. Cuando asumimos el gobierno, no había oportunidades de financiamiento en pesos a tasas razonables, a tasas de interés que se pudiesen sostener. Y es fundamental para el país, era fundamental poder normalizar esta situación. Lo sano para Argentina es poder financiarse en nuestra propia moneda, en pesos, la mayor parte posible, en lugar de tener que financiarse en dólares. Y además hacerlo a tasas que luego se pueden hacer frente. Esto es importante para el sector público, pero también es importante para el desempeño del sector privado. Poder normalizar la situación del mercado de deuda pública en pesos era fundamental para que haya un desarrollo de instrumentos de financiamiento en pesos en toda la economía y a tasas razonables. Desde el 10 de diciembre se avanzó de forma paralela en estos dos objetivos: reestructurar la deuda externa y normalizar el mercado de deuda pública en pesos. Y en ese sentido hoy también estamos en una situación mucho mejor. Mirando cualquier indicador se ve que esa es la realidad. En esta figura lo que ven es cómo ha ido incrementándose mes a mes la tasa de refinanciación de los vencimientos de la deuda pública en pesos. Mientras que hace meses no se lograba refinanciar todo lo que vencía, ahora no solo se logra eso, sino que se está obteniendo financiamiento adicional a tasas más bajas, a tasas mucho más bajas, como veremos. Y esto es bueno porque en general es bueno, y sobre todo en un contexto en el cual va a llevar tiempo llegar al equilibrio fiscal. Lo que esto quiere decir es que el Tesoro Nacional depende menos del financiamiento del Banco Central. Y eso es bueno para la estabilidad cambiaria, es bueno para la estabilidad macroeconómica, es bueno para poder apuntar de forma más firme a los objetivos del desarrollo, de generación de trabajo, de dinamismo y de crecimiento de las exportaciones. Además, lo otro que se logró, como ven en esta figura, es poder suavizar los vencimientos que enfrentaba el sector público en nuestra propia moneda en el tiempo. En las líneas amarillas muestran lo que era el sendero de vencimientos al principio de la gestión, lo que se había recibido. Había una carga de vencimientos muy grande en los primeros meses. La línea celeste muestra cómo eso cambió, cuánto más suave es el sendero de vencimientos actual. Y finalmente, lo que tenemos aquí es cómo se ha logrado normalizar el costo de financiamiento en pesos. Lo que ven en esta figura es el rendimiento real de los bonos en pesos, en este punto en particular los bonos que se ajustan por el coeficiente SER. Mientras que la curva amarilla muestra los rendimientos a diciembre del 2019, ven que estaban entre el 10 y el 60% en términos reales. La curva celeste muestra la situación actual. Rendimientos de 20, 30, 40%, 50% en términos reales son absolutamente insostenibles. Es insostenible para el sector público, eso termina en crisis, y es insostenible para el sector privado. Cuando las tasas de financiamiento son tan altas, es muy difícil para el sector privado acceder a crédito y poder así generar más inversiones, generar más empleo. Esta es una situación que hoy se está normalizando, enfrentamos un escenario distinto. En conclusión, lo que hoy tenemos es que la sostenibilidad de la deuda pública en dólares
en moneda, y más en general en moneda extranjera, ha quedado restaurada. Está resuelto hoy el problema del endeudamiento insostenible en moneda extranjera. Y también tenemos un mercado de deuda pública en pesos que está en una situación más normal y está en un buen camino. Enfrentamos una situación diferente. Esto no significa, esto no es un punto de llegada, esto es un punto de partida, pero un punto de partida absolutamente fundamental para el proceso de tranquilizar a la economía argentina. Sin esto no se podía avanzar en ese proceso de generar una economía más tranquila, una economía con más seguridad económica, con más posibilidades de generación de empleo, con más posibilidades de agregar valor. Con esto estamos en un punto diferente para avanzar en todo lo que tenemos que avanzar para lograr llegar a esos objetivos. Objetivos que van a requerir de persistencia en el manejo macroeconómico, de manejo macroeconómico consistente, de políticas presupuestarias bien alineadas con las prioridades de corto plazo, pero también mirando el mediano y el largo plazo. Va a requerir de cautela, va a requerir de prudencia, pero va a requerir sobre todo de entender que este es un proceso, que las cosas no cambian de un día para otro, pero que hoy estamos encaminados en el buen rumbo de poder llegar a lo que queríamos llegar, que es una economía argentina más estable y con más oportunidades. Hay que seguir, y en esto hay que seguir juntos y en equipo. El equipo es todo para estos procesos y así se ha demostrado en estos últimos meses, trabajando bajo el liderazgo del presidente Alberto Fernández, quien comandó todo este proceso, con el apoyo fundamental del Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Hemos ido de la mano desde el Ejecutivo con el Congreso y eso ha ayudado a que tener un proceso mucho más ordenado y mucho más efectivo para los objetivos que buscábamos. La política de deuda, la política de restaurar la sostenibilidad de la deuda ha sido una política de Estado. Mantenerla también debe ser una política de Estado. Y los equipos que han estado trabajando día a día, dejando todo para poder resolver esta situación que era realmente compleja y de aquí en adelante seguir resolviendo situaciones que son bien complejas, los equipos de legales, la Secretaría de Finanzas comandada por el secretario de Finanzas Diego Bastorre, que ha hecho un trabajo absolutamente fundamental para poder lograr lo que se ha logrado. Y como parte también de haber hecho este trabajo en equipo y de la mano del Congreso, se han logrado cosas adicionales que en Argentina no son comunes. Para la reestructuración de pasivos externos se ha logrado pagar la comisión más baja de la historia para la colocación de los nuevos instrumentos, más baja de la historia en el país. Se pagó el 0,028% del monto colocado. Esto es un quinto de lo que se pagó en promedio entre el 2016 y el 2018 para las colocaciones de deuda que se hicieron en ese periodo. Y el Congreso tiene mucho que ver con esto. Se estableció un tope y nosotros logramos ir bien por debajo de ese tope. Lo que se paga es el 28% de lo que la ley establece. No solo eso, sino que para todo este proceso de canje bajo ley argentina no se contrataron agentes financieros para colocar la deuda. Se pagó solamente 180.000 pesos en total por esta operación a el agente de canje, pero se usó la estructura del Estado para poder publicitar y efectuar estas operaciones, generándole un ahorro muy grande al país y a su gente con respecto a lo que es común. Tranquilizar la economía, como decimos, es un proceso y a partir de este punto de partida continuaremos. El día 15 de septiembre estaremos enviando al Congreso de la Nación el proyecto de ley de presupuesto del año 2021 que va a reflejar nuestra visión de hacia dónde vamos, qué es lo que se busca en el corto plazo, que es la recuperación económica, la reactivación del mercado interno, que hoy exhibe, sobre todo en un contexto de pandemia que ha golpeado fuertemente al mundo, una capacidad instalada que no se está utilizando y que hay que ponerla a trabajar. Hay que poner a los recursos del país a trabajar, al capital de las empresas, a las trabajadoras y trabajadoras del país
generar trabajo va a ser el objetivo número uno en los próximos meses y en el próximo año, pero al mismo tiempo ese presupuesto va a incluir políticas en pos de ir rompiendo con esta dinámica de crisis recurrentes de balanzas de pagos y que Argentina sea capaz de ir generando divisas para poder ir sosteniendo el crecimiento en el tiempo. También va a mostrar el rumbo en lo fiscal. Lo que vamos a tener es un presupuesto que va a hacer el máximo esfuerzo para auspiciar la recuperación, para que el Estado tenga el rol que tiene que jugar para impulsar la demanda agregada y para que el sector privado tenga mejores condiciones y pueda invertir más, pueda generar más trabajo, pueda encontrar demanda por aquello que se produce en el sector privado, al mismo tiempo que vamos en el camino a poner las cuentas en orden. De modo que se apunta, como anunciamos el lunes pasado, a un número que es lo suficientemente acotado como para ser consistente con las restricciones que enfrentamos, pero todo lo grande que puede ser para darle un impulso a la economía y que la economía recupere la senda del crecimiento. Ese es el camino por el que seguiremos avanzando bajo el liderazgo de nuestro presidente y esperemos avanzar de forma unida. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a una serie de preguntas. Como siempre les digo, sería lo mejor que fuera una pregunta por cada colega para que puedan preguntar más. Vamos a empezar por Eliana Rajewski. ¿Estás por ahí? Hola, buenas tardes. Ministro, sobre este resultado obviamente fue muy positivo. La fecha de cierre formal, que es el 15 de septiembre, queda solo como una formalidad. Y preguntarle también, recién habló del objetivo de generar trabajo, ¿qué medidas concretas van a presentar para eso? Porque se habla también de un aumento del impuesto a las ganancias para las empresas y eso no se contradice. Gracias. Gracias, Elena, por las preguntas. En cuanto a la fecha del 15 de septiembre, para el canje para la ley de deuda bajo ley argentina, esa fecha sigue vigente. Lo que hoy tenemos es el cierre del periodo de aceptación temprana. Todavía hay tiempo para seguir adhiriendo al canje. La realidad, lo que enfrentamos es que, bueno, lo explicamos el día lunes, bajo la ley de Nueva York, ese 1% que quedó afuera es simplemente quienes, por la forma en que operan sus modelos de negocios, no pudieron entrar. No hay nadie que haya rechazado la oferta argentina. Es decir, que hoy no enfrentamos un problema de algo desordenado, de posibilidad de litigios. Lo que quedó afuera se seguirá de forma ordenada resolviendo, pero es muy menor. Está prácticamente cerrada la reestructuración y lo mismo ocurre bajo el canje argentino. Si hay una partecita que quedó afuera, hay una parte que no va a poder entrar ahora por cuestiones que son ajenas al gobierno, pero el periodo de aceptación sigue abierto hasta el día 15 de septiembre. En cuanto al objetivo de generar trabajo, bueno, el presupuesto va a reflejar esa visión. Como en toda situación de recesión, hay sectores que se impulsan, que genera mayor impacto en la generación de trabajo. Nosotros estamos apuntando a duplicar en el presupuesto la participación del gasto de capital con respecto a lo que fue, en relación al producto, con respecto a lo que fue la participación del gasto de capital sobre el producto en el año 2019 y estará muy por encima de lo que se presupuestó para el año 2020. Va a haber, entonces, la obra pública obviamente va a tener un rol importante y políticas que generen más creación de empleo en general. Y el sector privado, respondiendo obviamente, es nuestra expectativa a una economía que se va recuperando, el sector privado también reacciona de forma positiva. En cuanto a la pregunta de impuesto a las ganancias, nosotros no hemos aún presentado nada al respecto y los equipos están trabajando. Creo que lo que marcas es una confusión que se han generado por anuncios que no se condicen con aquello que han estado discutiendo los equipos. Nosotros lo que buscamos es una ley que incluya un conjunto de medidas tributarias que sí, en un sentido, busquen revertir parte de los problemas que generó la reforma tributaria del año 2017, que se hizo con el objetivo de generar más producción, más incentivos a la producción, y no aumentó la oferta del país, lo que produce el país. Cayó
la oferta del país, aquello que produce, cayó la producción. Y en todo caso lo que esa reforma logró fue bajar la recaudación y poner al fisco en una situación de insostenibilidad. Así que nosotros apuntamos a revisar ciertos elementos de la estructura tributaria y tener una estructura tributaria que sea más ordenada, más armónica, que sea más progresiva, que sea más robusta desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal y que esté alineada con los objetivos de generación de trabajo y fomentar las inversiones. Pero esto se presentará a su debido tiempo, con cuidado y por escrito, y no es algo que aún se haya hecho. Muy bien. Alejandro Tejero Varas. ¿Qué tal, ministro? Una consulta respecto de la cuestión del financiamiento del Tesoro. Usted mencionó que hubo una reducción respecto de la financiación de parte del Banco Central. En agosto se registró la menor financiación para el Tesoro respecto desde el año de enero. Quería saber si esto es una proyección que puede continuar en el futuro o están barajando volver a aumentar la financiación desde el Banco Central en el final de año. Muchas gracias. Bien, buenas tardes y gracias por la pregunta. Nosotros, primero que hay una realidad que es que estamos en un periodo de transición macroeconómica. Argentina había sufrido una muy profunda crisis macroeconómica en el año 2018 que se fue extendiendo en el tiempo y a ello nos llegó la pandemia, lo cual profundiza la crisis. En el horizonte, al final del proceso, al final del camino, lo que se busca es que el Banco Central no esté financiando al Tesoro de forma sistemática. Pero en la transición va a haber una porción del déficit fiscal que requiera de financiamiento del Banco Central. A lo que apuntamos es a ir reduciendo ese financiamiento. ¿Okay? Muy bien. Marcia de Loca. Un segundo, por favor. ¿Cómo le va, ministro? Quería consultarle acerca de la cuestión que tiene que ver con la relación entre el fisco y la política monetaria, porque en este momento la brecha cambiaria es muy alta y las presiones, digamos, las expectativas de devaluación siguen creciendo al tiempo que se pierden reservas. ¿Cómo piensan atacar en el corto plazo este desbalance? Muchas gracias. Gracias, Marcia. Bien, primero, la coordinación entre la política fiscal y la política monetaria es absolutamente esencial. Se ha ido trabajando en esa dirección desde el primer día en que asumimos el gobierno. De hecho, todo el proceso de reducción de tasa de interés de referencia, que la tasa de LELIQ bajó de 62% a 38%, eso se hizo de una forma coordinada y se sigue actuando de forma coordinada. Por supuesto que en un contexto de coronavirus, en el cual aumentaron las necesidades de gasto para financiar todas las políticas que impulsamos desde el Estado y que ejecutamos desde el Estado para proteger a la gente, a quienes caían en situación de vulnerabilidad, para proteger a las empresas, para proteger el trabajo, generaron más necesidad de gasto. Y al mismo tiempo la caída en la actividad económica generó una caída en la recaudación. Lo que eso generó fue la necesidad de mayor financiamiento en un contexto en el cual Argentina tenía una crisis de deuda. Y como tenía una crisis de deuda, le costaba financiarse con deuda. Hemos ido aumentando la porción de financiamiento en deuda en pesos, pero no alcanza. Por eso se recurrió al financiamiento del Banco Central. Y eso obviamente puso presiones sobre la brecha cambiaria. Ahora, nosotros entendemos que una brecha estable es un objetivo para un buen funcionamiento de la economía. Hoy tenemos condiciones distintas y poder de fuego distinto para intervenir y controlar esa brecha. Y vamos a ejecutar políticas en pos de dejar esa brecha en una situación de estabilidad. Por ahora, en situación de estabilidad. En el horizonte lo que se busca es reducirla, que eso desaparezca. Pero para eso hay que ir generando robustez. Necesitamos ir juntando reservas. ¿Sí? Y eso no es algo que se logre un día para otro. De modo que en lo inmediato la política cambiaria va a estar coordinada con la política financiera, la política fiscal, con el objetivo de estabilizar la brecha y mantenerla estable por un tiempo, y cada vez que sea necesario usar el poder de fuego vía la intervención se considerará, y en el horizonte se busca reducir eso y llevarlo a cero.
Muy bien. Martín Videgaray. Buenas tardes, ministro. Soy de Clarín. ¿Va a continuar el dólar ahorro? ¿O es una de las medidas que piensa tomar en relación a cumplir con bajar la brecha? Gracias por la pregunta. Sí, va a continuar. Muy bien. Estefanía Pozzo. Buenas tardes, Estefanía Pozzo de Ámbito Financiero y C5N. Ministro, dio una cifra sobre la especificación, 685 millones de dólares lograron especificarse en el canje local. ¿Qué lectura hace de esto? ¿Qué lectura hay hacia adelante respecto de este porcentaje, que es bastante menor respecto del total de títulos canjeables que está informando hoy? Gracias, Estefanía, por la pregunta. No, obviamente que especificar va en la dirección positiva y lo consideramos positivo. De hecho, en este año se ha logrado especificar buena parte, una porción importante de deuda, arriba de 7.000 millones de dólares han sido especificados. Nosotros enfrentábamos un problema aquí más general que el del canje bajo ley argentina. Teníamos dos grandes asuntos en esto de la cuestión de la deuda en pesos y la posibilidad de especificar. Uno es, en los últimos años, como se vieron en los datos, había habido un aumento sustancial de la porción del endeudamiento que estaba denominado en dólares. Y nuestra recaudación no es en dólares, es en pesos. El fisco recauda en pesos. Para pagar en dólares hay que ir a comprar esos dólares que salen del balance comercial. Y si las exportaciones no crecen, o si las importaciones crecen mucho porque la economía crece, entramos en problemas. Por eso, obviamente, esto era un desafío sobre el cual avanzar y estamos yendo en esa dirección. De vuelta, es un proceso, estamos yendo en la dirección correcta. El otro problema que enfrentábamos era que a partir del 2016 habían entrado muchos capitales extranjeros con el objetivo no de invertir en el sistema productivo argentino, sino con el objetivo de aprovechar oportunidades de corto plazo, de ganancias de retornos muy altos. Esto comenzó con el sistema de Levax, que daba la oportunidad de aprovecharse de retornos de muy corto plazo, la famosa bicicleta financiera. Buena parte de esos capitales quedaron atrapados en Argentina cuando la administración anterior instauró el cepo en un contexto de corrida cambiaria, de alta ansiedad económica. Y esos capitales estructuralmente tienen un modelo distinto que aquello que Argentina necesita. No invierten en una Argentina productiva, sino que buscan especular, buscan esas ganancias de corto plazo. Y ese es un problema que teníamos que resolver. Teníamos que limpiar este problema de la bicicleta financiera o carry trade, como se lo llama en general, de forma técnica. Y en ese sentido, el Congreso nos ha dado también la mano, permitiéndonos ejecutar operaciones para ir limpiando ese problema. Esto es parte de todo el desarme macroeconómico y de la profunda crisis a la que se había llevado a Argentina, consecuencia de un modelo económico que resultó ser realmente malo para apuntar a los objetivos del desarrollo de la República Argentina. Y en esa dirección es en la que estamos avanzando. Daniel Blanco Gómez. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Daniel Blanco Gómez de Infobae. En consenso con el colega Ezequiel Orlando le hago dos preguntas en una. La primera es si están pensando en algún instrumento legal para que una futura gestión no se vuelva a endeudar por encima de las capacidades de repago. Y la segunda, si están pensando, más allá del canje, en un desdoblamiento cambiario. Bien, gracias por ambas preguntas. Con respecto a la primera pregunta, si estamos pensando en instrumentos legales, más que instrumentos, lo que nosotros apuntamos es ir dando pasos junto al Congreso de la Nación, seguir tratando a la política de mantener la sostenibilidad de la deuda como una política de Estado. ¿Qué queremos? Queremos un nunca más del endeudamiento insostenible. Situaciones de endeudamiento insostenible son situaciones que generan enormes problemas económicos y sociales, que destruyen oportunidades, que destruyen trabajo,
que generan pobreza, que generan ansiedad, que generan sufrimiento. Y eso es algo que como sociedad tenemos que trabajar para que no vuelva a ocurrir. De modo que la respuesta es no instrumentos, sino reglas de juego, legislación en pos de inmunizar a Argentina de esos problemas. Y es por eso también que cuando sancionemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no va a ser una acción unilateral del Poder Ejecutivo, lo vamos a enviar al Congreso de la Nación para su aprobación. Y así es como nos vamos a manejar en todos los asuntos de deuda pública. Es algo que no se ha hecho antes y que de aquí en más buscamos que se haga así, que sea para siempre así. Pensamos que eso es parte de lo que hay que hacer para poder recorrer el camino de tranquilizar a la economía argentina. Y con respecto a la pregunta cambiaria, hoy de hecho hay distintos tipos de cambio en Argentina, porque hay tipos de cambio paralelos que son distintos que el tipo de cambio oficial. De modo que hoy ya hay una situación de ese tipo. Nosotros lo que apuntamos es a políticas macroeconómicas consistentes que estabilicen la brecha cambiaria e ir pudiendo acumular reservas para ir pudiendo darle otra racionalidad, normalizar las regulaciones de la cuenta de capital.